lo que vamos a abarcar hoy básicamente es las definiciones, características de lo que viene a ser un ángulo trigonométrico. Clase número 1. Bien, como les indicaba, definición, características, sentido de giro, 3 datos importantes. El ángulo trigonométrico es aquella figura generada por un rayo, por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice. Acá aparece un dato nuevo, rayo. Entonces, ¿qué es un rayo? Nos preguntamos. El rayo viene a ser un pedacito de recta, una porción de recta con el origen conocido. Su punto de origen es conocido. ¿Ya? Y al otro lado pues será infinito, ¿no es cierto? Bien, tenemos acá lo que vendría a ser un ángulo trigonométrico, que en sí solamente nos habla de un rayo. Este rayo de color rojo estaba en esta posición punteada, pero luego de rotar está en la nueva posición que ahora es OB. Entonces, una vez que ha rotado, nosotros diremos de que OA viene a ser el lado inicial, OB viene a ser el lado final de mi ángulo. Y obviamente donde empezó ese punto conocido de ese rayo, que en un inicio era el origen, ahora pasa a ser vértice del ángulo. Lado inicial, donde estuvo el rayo, lado final, donde está el rayo. Beta, que es la letra que tenemos acá, viene a ser la medida del ángulo, medida o módulo. Por eso acá indicamos la medida, m de medida, ángulo pequeñito, A o B es igual beta. A o B, medida de ese ángulo, es beta. Pasemos a lo siguiente. Propiedades. Sentido de giro. Tenemos dos tipos de sentido de giro. El sentido antihorario y el sentido horario. ¿Qué es el sentido antihorario? Si la rotación se realiza en sentido antihorario, el ángulo generado se considera positivo. Ahora vamos a indicar por qué el nombre antihorario y por qué horario. Bien, tenemos aquí, para el caso del sentido antihorario. En el sentido antihorario, no sé si te habrás dado cuenta en alguna ocasión, las manecillas de reloj giran en contra de lo que está girando este ángulo. Anti, en contra, ¿no es cierto?, de las agujas del reloj, ¿sí? Por eso el nombre. Lado inicial, aquí empezó, pero ha girado en el sentido antihorario y ahora está en la nueva posición OB. Igual, medida del ángulo, en este caso beta. Me dice que debe de ser positivo. Nosotros vamos a considerar de aquí en adelante al sentido de giro antihorario como positivo. Eso aclarando bien, por favor. El sentido de giro antihorario siempre va a ser positivo. Tenemos el sentido horario. Horario viene de las horas. El reloj, las manecillas de reloj giran en este sentido, ¿cierto? Y acá pues el antihorario al sentido contrario, por eso el nombre. Si la rotación se realiza en sentido horario, el ángulo se considera negativo. Tenemos aquí, estuvo aquí el rayo, ha rotado y ahora está por acá. El sentido ahora será horario. Por lo tanto, si el sentido antihorario es positivo, el sentido horario será negativo. Algo importante que aclarar. Alfa vendría a ser la medida del ángulo, ¿sí? Lado inicial, lado final. Tenemos lo siguiente. Propiedades. ¿Cómo cambio de sentido de giro a un ángulo? Si yo lo tengo en sentido antihorario, que es positivo, y lo quiero pasar a sentido antihorario, que es negativo, ¿cómo lo hago? Al cambiar de sentido, la medida del ángulo cambia de signo. Para este ejemplo de antihorario a horario o de positivo a negativo, pues los signos van a pasar de esa manera. Tenemos un ejemplo. Este es un ángulo en posición antihoraria, sentido antihoraria, giro o sentido de giro antihorario. Positivo, recordemos, ese sentido es positivo. Lo quiero pasar al sentido horario, debe ser negativo. Mira lo que pasa.
Simplemente cambia la flechita. Acá estaba en sentido antihorario y ahora está en sentido horario. Pero el ángulo fue positivo. Ahora que lo estoy cambiando, será negativo. ¿Sí? Por eso es de sentido antihorario a sentido horario, correcto. Pasamos a la otra forma de cambiar de sentido horario a sentido antihorario. Al cambiar de sentido, la medida del ángulo cambia de signo, no olvidar eso, importante. Tenemos el sentido de giro de este ángulo en sentido horario. Horario es negativo. Ah, y además mira, el sentido de las agujas de reloj, horario, no olvides. Lo queremos pasar al sentido antihorario. ¿Qué pasa al convertirlo o al pasarlo al sentido antihorario, que es positivo? Cambia la flechita y cambia de signo la medida del ángulo. La flechita estaba por acá, hacia abajo, ahora está hacia arriba. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el signo? Se convirtió en positivo. Esas son las dos maneras con las cuales nosotros podemos cambiar de sentido de giro. Ángulos conocidos. Tenemos el ángulo nulo. ¿Qué viene a ser el ángulo nulo? El ángulo que su medida es 0 grados. Simplemente el rayo no ha girado nada. Está donde empezó. Por eso que es 0 grados. Tenemos el siguiente, 90 grados, también conocido ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. ¿Sí? Y vemos en la mayoría de figuras lo vamos a encontrar un pequeño cuadradito, rectangulito de color negro o de cualquier otro color, ¿no es cierto? Este rectangulito nos indicará que el ángulo mide 90 grados. Profe, ¿pero en qué sentido? Ah, esto es en el sentido antihorario. Pero si quiero yo en el sentido horario, ¿cuánto me dirá? Ya no me dirá 90, me dirá menos 90. Esa es la diferencia. En este caso lo estamos considerando solo en sentido antihorario para trabajar con valores positivos y no llegar a confusiones. Ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. Entre su posición inicial y su posición final han formado una línea, ¿ya? Pero ojo, no está superpuesto, sino simplemente ha girado 180 grados, ¿sí? Tenemos otro, ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta mide 360 grados si está en sentido antihorario, pero si está en sentido horario ya será menos 360 grados. Tenemos otro ejemplo, ángulo de dos vueltas. Si una vuelta es 360, dos vueltas será 720 y así sucesivamente. 3 vueltas, 4 vueltas y seguirá girando. Recordemos que el ángulo trigonométrico puede tomar cualquier medida, tanto positiva como negativa. Quiere decir que la medida de un ángulo trigonométrico puede tomar cualquier valor real. Me explico ahí. Puede tomar infinitos valores. Caso que no ocurre en el ángulo geométrico. El ángulo geométrico está restringido entre 0 y 360 grados. El ángulo trigonométrico no, este puede ser infinito hacia los negativos e infinito hacia los positivos. Tenemos lo siguiente. Ángulo trigonométrico es aquella figura que por la rotación es un resumen de todo. Tenemos, por ejemplo, el sentido antihorario, el sentido horario y acá el dato que explicaba. La medida del ángulo trigonométrico puede tomar cualquier valor real, ¿ya? Puedes tener un ángulo de 80 vueltas, 2000 vueltas, etc. No se restringe, ¿sí? Puede tomar cualquier valor. Al cambiar de sentido, recordemos que cambiaba de signo. Flechita, no te olvides, en este caso está en sentido antihorario. Al pasarlo a sentido horario, cambia la flecha y cambia el signo. Ambos, por favor, no te olvides, porque en ocasiones cambiamos la flechita, pero no cambiamos el signo. Eso nos va a llevar a grandes errores en el desarrollo de ejercicios. Otro, sentido horario a sentido antihorario, de negativo a positivo. La flechita está hacia abajo, ahora hacia arriba, pero cambio de signo a la medida del ángulo. Siguiente, tenemos el primer ejercicio, bastante simplecito.
Me pide hallar X y vemos que las flechitas, acá lo importante es verificar las flechitas. Mira, yo estoy copiando de nuevo aquí el ejercicio, igualito, no he hecho nada de cambios. Y acá hay una breve recomendación. Se recomienda cambiar todos los ángulos, ¿a qué sentido? Antihorario. Pero no olvides que al cambiarlo de sentido cambia de signo. Mira, verifiquemos. ¿En qué sentido está este angulito? El que le corresponde a X. Antihorario, profe, porque mire, está en contra de las agujas de reloj. Y este angulito que es menos 30, horario, porque está, mira, a favor o junto a las agujas de reloj. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer los siguientes cambios. Él lo dejo así, igualito, pero él no, lo tengo que cambiar. Así, mira. Pero al cambiarle de sentido, ¿qué cambiaba? El signo, ¿sí? Pero hay que recordar entre los ángulos conocidos, cuando tienes un rectangulito aquí, ¿cuánto mide? 90 grados, profe. Recordemos que un ángulo recto mide 90 grados. ¿Cómo lo desarrollo? X más, estoy sumando, 30 grados. Yo le he puesto aquí más para entenderlo, porque si no tuviera un signo negativo, tendríamos complicaciones. Y acá hay que repasar algo importante. La ley de signos. Sí, muy importante, por favor, agenciarse los papás que están apoyando a sus menores, agenciarse de la ley de signos. Más por más da más por menos da menos por más da menos por menos, más, ¿no es cierto? De eso hay que conocerlo muy bien para poder trabajar estas ecuaciones. Más por más. Tengo x 30 igual a 90. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. 90 menos 30, 60. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Muy importante. Siguiente ejercicio. Hay el valor de x, algo parecido, solo que acá nos da un x más 60 y un menos x. Copio el mismo gráfico, la recomendación es la misma, se recomienda cambiar los ángulos sentido antihorario. La pregunta es, profe, ¿y qué pasa si yo lo cambio al sentido horario? ¿También se puede resolver? Sí, pero hay que tener cuidado. Ahora todos estarán en esta dirección. ¿Y esta dirección cuánto mide? En este sentido, ¿cuánto mide este ángulo? Menos 90, eso les va a confundir, signos negativos. Todavía no hay mucho dominio en polidocencia con signos negativos, así que por eso es la recomendación, pasarlo a sentido antihorario, ¿correcto? Si él está en sentido antihorario, sí, mira, él no lo cambio. Pero al cambiarlo no olvides que cambia de signo. Profe, ¿y por qué lo pone entre paréntesis? Para no confundirme. Tú fácil hubiese dicho lo cambio de signo, profe, si era negativo lo cambio a positivo. Si es positivo lo cambio a negativo, también se puede hacer eso. Pero también puedes aplicar la regla o ley de signos. Menos por menos, más. ¿Sí? Tenemos aquí, recomendación. ¿Cuánto mide este ángulo en sentido antihorario? 90 grados. Aquí está. Tenemos la resolución. Yo he empezado por acá, tú puedes empezar por acá o por donde sea, no hay problema. Menos x más x más 60. Y eso es igual a 90, porque todo este ángulo mide 90. Menos por menos, más, aquí ya no estoy cambiando nada, porque recuerda que signo positivo antes de un paréntesis no cambia nada dentro del paréntesis. X y 60, y eso es igual a 90. X más x, 2x, más 60, igual a 90. Paso a restar, lo que suma pasa a restar al otro lado del igual. 90 menos 60, 30. 30 entre 2, porque el 2 que está multiplicando este lado pasa a dividir. 30 entre 2, 15, y es la respuesta. X valdrá 15. Siguiente problemita. Hallar el valor de x. Y tenemos así. ¿Tú te acuerdas cuánto medía todo este ángulo sin importar este rayo que está por aquí? Medía 180 grados, era un ángulo llano. Vamos a utilizar esa información aquí. Copiar el ejercicio, recomendación la misma, cambiar a sentido antihorario, pero no olvidar que cambia de signo. Él está en sentido antihorario,
Sí, el primero, el X más 70, pero el no. Él está en sentido horario. ¿Cómo le cambio? Fácil. Cambiamos flechita y cambiamos signo. Empezamos a resolver. Recomendamos que es un ángulo o reconocemos que es un ángulo de 180, como les indicaba. Copio este ángulo. Igualito. Menos, entre paréntesis, menos 4x más. Estoy sumando aquí. Profe, ¿y por qué no lo puso entre paréntesis? No importa, porque recuerda que si tú pones paréntesis antes, después de un más, no pasa nada, no cambia nada de los signos. Menos por menos, más, ya no lo pongo. Cuando un número no tiene signo delante, se entiende que es positivo. En este caso, menos por menos más, ya no le he puesto. X más X, 5X, perdón, 4X más X, 5X, el más 70 igual a 180. Paso a restar y digo 180 menos 70 me da 110, ¿no es cierto? Este 5 que está multiplicando pasará a dividir. 110 entre 5 me da 22, ¿no es cierto? Por si acaso verifiquemos, 5 por 2, 10, llevamos 1, 5 por 2, 10 y 1, 11. Tenemos ahí. Listo. Hallar el valor de x. Problema número 4, ejercicio número 4. Tenemos así. ¿Cuánto mide este ángulo? 180 grados. Bien, copio el mismo ejercicio. A recomendación, la misma. Acá hemos aprovechado algunos datos. El de color verde está igualito, no ha cambiado nada, porque ya está en sentido antihorario. Y cuando era aquí un pequeño cuadradito, rectangulito, ¿cuánto medía, profe? 90 si es que queremos pasarlo a sentido antihorario, pero si era el sentido horario será menos 90. Pero como la recomendación es al sentido antihorario, el ángulo medirá 90 grados positivo. Le cambio de signo, ¿ya? También de sentido, flechita hacia abajo y a todo esto, entre paréntesis, le pongo un signo menos. Vamos, resolviendo entonces ahí. Recomendamos o reconocemos que es un ángulo llano, ¿sí? Mide 180 grados. Entonces, empecemos. Empezamos por acá. Por ejemplo, puedes empezar por acá, no hay problema. El orden de los sumandos no altera la suma, porque es una ecuación. En este caso digo menos, entre paréntesis, 30 menos x, más 90, más x más 10 es igual a 180. Afecto el signo, menos 30, menos por menos por menos más 90, más x más 10 igual a 180. Lo resto le copia igual. X más x, 2x. 90 menos 30, 10. Lo he puesto igual prácticamente. 90 menos 30, 60, más 10, 70. Yo le he hecho un poco muy directo, pero si ustedes tienen la dificultad pueden hacerlo de 2 en 2. Recuerden operaciones combinadas, usando las flechitas, no hay problema. Lo estoy haciendo acá directo, ¿sí? Paso a restar, me queda también 110, 180 menos 70, 110. Ese 2 que está multiplicando pasará a dividir. Y x será igual a 50 a 55. Tenemos entonces ahí la respuesta. 2 por 5, 10, va 1, 2 por 5, 10 y 1, 11. Estamos verificando que esté bien. Ahí está. Esa sería la respuesta. Tenemos el último ejercicio. Recordemos por favor que el ángulo de una vuelta en el sentido antihorario medía ¿cuánto? 360. Ese dato lo vamos a utilizar ahorita. Copio el ejercicio igual. Recomendación de siempre, pasarlo todos los ángulos al sentido antihorario, ya, pero no olvidar que cambian de signo. Él ya estaba, el de color morado ya está en sentido antihorario. El de color naranja también ya está en sentido antihorario. El verde no. ¿Cómo lo cambio? Cambias de flechita, pero cambias de signo. Como ya les indicaba, tú puedes hacerlo directo. Si acá está menos, le pones más. Si acá está más, le pones menos. No hay problema. Se puede hacer eso.
¿sí? O también aplicando ley de signos menos por menos, más flechita, recomendamos que el ángulo de una vuelta mide 360, lo que decíamos, ¿no es cierto? Una vuelta. Porque si juntamos, mira, todos los ángulos forman o no una vuelta. ¿Sí? Empieza por acá del morado, pasa el naranja. Claro, cambiándole de signo, que ya está por acá, por ejemplo, forma una vuelta. Por eso que mide entre los tres ángulos 360 deben sumar. 5x más 3x menos 7x o más 7x, que es lo mismo, es igual a 360. 5, acá aplico ley de signos menos por menos más. Sumamos todo esto. 5 más 3, 8 más 7, 15, igual a 360. Lo que multiplica pasa a dividir y 360 entre 15